Sentir lo que ocurre en nuestra comunidad es el primer paso para la reflexión social y espiritual sobre la contingencia. El segundo paso es tomar acción y así juntos caminaremos creando vida en abundancia. Les invitamos a escuchar Pasos Pedregosos, conducido por Mauricio Silva Gutiérrez, educador social y bachiller en teología, para reflexionar sobre la contingencia social, cultural y espiritual de Curanilahue, a través de Radio Misterio 99.3 de la frecuencia modulada. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Con las palabras del profeta Miqueas, del capítulo 6, versículos 8, damos inicio a nuestro nuevo programa Pasos Pedregosos, un espacio de reflexión sobre la contingencia social, cultural y espiritual de Curanilahue. Como ya es costumbre en tiempos de pandemia, desde que hemos comenzado a reflexionar en torno a esta temática, comenzamos siempre replicando la información que se extrae del informativo que cada mañana entrega el gobierno y de datos como súper específicos que tienen que ver con la cantidad de personas detectadas al momento, que son alrededor de 300.216 personas, y que además se suma la cantidad de muertos que hasta el momento se han detectado, alrededor de 6.682 personas. En lo que respecta al reporte que se realiza acá en nuestra comuna en la mañana, y esto es extraído de la página del municipio, la autoridad sanitaria indica que hay 7 nuevos contagiados por COVID-19 en nuestra comuna. 6 de ellos son contacto directo de una familia del radio urbano de Curanilahue, mientras que uno corresponde al brote activo en la localidad de San José de Colico. El detalle de estos casos indica que se trata de 3 mujeres de 4, 14 y 30 años respectivamente, y 4 hombres que son de 20, 29, 40 y 50 años respectivamente también. Lo que nos invita a recordar todas las medidas que se han sugerido, ya sea por la autoridad local, ya sea por la autoridad sanitaria también, que guardan relación con estas medidas preventivas que no debemos de perder de vista y que debemos mantener toda vez que queremos cuidarnos a nosotros mismos, pero también a nuestros seres queridos. Por lo tanto, la invitación es a mantener aquellas medidas que tanto se nos han repetido, que tanto se nos han solicitado. Una de las cosas que también hemos dicho de manera constante es que la reflexión respecto de el COVID-19 tiene muchas aristas, que no guardan relación solo con la salud física, sino tiene que ver con cada una de las áreas que los seres humanos también, en las cuales los seres humanos también estamos involucrados. Repercute necesariamente en cada una de ellas. Por eso es que cada toma de decisión, cada política que se dicta y que tiene relación con eso, la gente está muy expectante, analiza, critica o aporta de acuerdo a cómo le afecta directa o indirectamente ciertas decisiones. Y a propósito de eso, una de las noticias que nos despertó bastante expectantes e inquietos, por decirlo menos, y digo despertó porque esta noticia se supo ayer por la tarde, noche ya, y por lo tanto todas las repercusiones, los análisis y las críticas se fueron haciendo durante la mañana, y que tiene que ver con la aprobación de la reforma constitucional que permite el retiro del 10% de los fondos de la AFP. Por ahora esto ha sido aprobado en la Cámara de Diputados. Esta moción establece que los afiliados del sistema privado de pensiones podrán retirar por una única vez hasta el 10% de sus fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias.
Es decir, se podrá retirar un monto máximo de 150 UF, alrededor de 4.300.000 pesos aproximadamente, y un mínimo de 35 UFs, 1.000.000 de pesos también aproximadamente, para paliar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del coronavirus. Ahora, ¿por qué es que debemos también nosotros reflexionar sobre esto? Porque ninguna decisión política, podría ser la respuesta, obedece o debe obedecer solo a argumentos técnicos, sino que también son decisiones éticas, puesto que las consecuencias positivas o negativas de cada medida influyen en la vida de las personas y sus familias. Decisiones que tienen que tener o deben pensar en un enfoque dignificante o no de las personas a cuales va a afectar esta decisión, esta política o alguna medida. Y no debemos olvidar que esta reforma se da en un contexto de crisis sanitaria que tiene repercusiones en la economía, principalmente en la economía familiar. ¿Y por qué principalmente? Porque es ahí donde se siente, se percibe, se vive con mayor fuerza las consecuencias de cualquier medida, puesto que la familia debe estar pensando en que debe pagar las cuentas de gastos básicos, priorizando a veces la alimentación, a veces el arriendo de las viviendas, situaciones que deben resolverse en lo inmediato y que no pueden esperar, y que por lo tanto la familia está enfrentando, sorteando día a día, y que día a día también se enfrentan de distintas maneras, pues las realidades van cambiando de manera constante. Pero por otra parte, una decisión como esta, y que guarda relación con las AFP, también tienen repercusiones con las pensiones de las personas, situación que debe ser de mucha preocupación también para quienes profesamos la fe, toda vez que es determinante para el futuro de las personas y sus familias, y que estas personas y estas familias también forman parte de la comunidad en donde nosotros practicamos, vivimos nuestra fe o nuestra espiritualidad, que no se limita tan solo a ese grupo de personas, sino que también es mucho más extensa el grupo de personas que son alcanzadas. Entonces, debe preocuparnos a nosotros, pues como dije, es determinante para el futuro de las personas y sus familias. Entonces, desde el ámbito que se mire esta decisión, esta aprobación que hemos escuchado, estas decisiones políticas son decisiones profundamente éticas, puesto que tienen estrecha relación con la calidad de vida de las personas en el corto plazo, en lo inmediato o en el futuro, como hemos dicho anteriormente. Muchas ya han sido las reacciones, y no pretendo en este momento hacer una reflexión de carácter técnico, económico, pues no tengo la expertise para hacerlo, pero sí me llama la atención las reacciones que hemos visto, por ejemplo, las AFP, algunas de ellas que han estado enviando cartas a sus afiliados anunciando, y diría yo más bien infundiendo miedo, indicando que es un error histórico y que va a dejar en un estado de vulnerabilidad futura a sus afiliados. A lo que debemos preguntarnos: ¿cuándo hemos estado seguros? ¿Cuándo se nos ha garantizado? Porque se nos garantizó lo que se nos prometió, mejor dicho, con la creación del modelo de AFP, era asegurar pensiones con un 70%, el equivalente a nuestro sueldo, pero eso nunca se cumplió. El sistema de capitalización individual es un sistema que está en crisis ya hace mucho rato.
Algunos justifican este no cumplimiento responsabilizando a las personas, puesto que dice, las personas tienen muchas lagunas y que por lo mismo no se puede cumplir con lo que se había prometido, lo que por otra parte, el hecho de que existan muchas lagunas también deja en evidencia la precariedad, la inseguridad de las condiciones de los trabajos. El que la gente tenga lagunas no significa necesariamente, o para nada significa que es porque es una persona floja, porque no quiso trabajar, porque no quiso cotizar, sino que pasan periodos en los que se encuentra sin trabajo. Las empresas no aseguran y que no aseguran, y quieren mantener y por lo mismo no quieren mantener relaciones prolongadas con sus trabajadores. ¿Para qué? Para no asumir compromisos con ellos. Entonces, todo esto se va manifestando y va teniendo correlación directa con las condiciones laborales. Las aseguradoras de pensiones, entre otras, y que repercuten directamente en la vida de las personas y sus familias. Recuerdo que antes de toda esta crisis que estamos viviendo, algunas corrientes cristianas, principalmente de la línea católica, ya habían manifestado su punto de vista respecto a las AFP. Habían planteado una mirada cristiana, ética, que propende a la dignificación de las personas, de las cuales me gustaría comentarles, y que de alguna manera también siento que es una mirada que nosotros debiésemos tener, todos aquellos quienes profesamos la fe. Uno de los puntos planteaba que se pide mayor solidaridad del sistema, es decir, como respuesta al individualismo que el sistema actual de AFP tiene, procura o se pide, se intenciona que exista un modelo que promueva la solidaridad. La solidaridad nos debe mover como sociedad a hacernos verdaderamente responsables de todos, en especial de nuestros adultos mayores, reconociendo el aporte que hicieron al país a través de toda su vida. Por otra parte, se propone un modelo que procure reafirmar que la pensión es un derecho que debe responder a la dignidad de nuestros adultos mayores. Es decir, el sistema de pensiones debe reconocer y promover que la pensión como un derecho que debe ser garantizado, así como la seguridad social para la vejez, en todo sentido. Las bajas pensiones, que usted y yo no necesariamente necesitamos ver algún reporte estadístico, sino más bien mirar nuestras comunidades. Las bajas pensiones que están recibiendo nuestros adultos mayores están afectando sus condiciones de vida y con ellos su dignidad. Por eso un sistema que nosotros, que les profesamos la fe cristiana, podamos estar también apoyando, debe procurar la pensión como un derecho que debe responder a la dignidad de nuestros adultos mayores. Por otra parte, el valor de las pensiones debe primar por sobre las ganancias de la AFP, que es un tema que se ha discutido montones de veces. Especialistas han dado a conocer montones de veces, y de hecho, uno de las razones por qué se opone tanto cierto sector político, cierto sector también más ligado a lo económico, es que el hecho de que se ponga o se invierta el valor en las pensiones por sobre la ganancia de la AFP va a generar tal vez que el negocio tan lucrativo y a bajo costo, por qué no decirlo, va a entrar en crisis para ellos. Existe una creciente deslegitimización del actual sistema de pensiones, del cual por un lado no está entregando las pensiones esperadas y por otro lado se observa como un negocio muy rentable para las administradoras. Debemos decir que desde
la fe, creemos que la propiedad privada debe siempre estar subordinada al principio del destino universal de los bienes, es decir, no debe convertirse en una fuente de inequidad ni menos de injusticia. De lo contrario, esta afectará a la cohesión social. Si nosotros observamos, y a propósito de este principio, cómo se conforma el pueblo de Israel, que de alguna manera también es el referente para la iglesia cristiana, hay un llamado constante de parte del Dios de Israel, un llamado constante a la equidad, a la justicia, a la no ganancia deshonesta, al no desequilibrio de la propiedad privada. Y ahí usted va a encontrar un montón de leyes que buscan restituir de manera constante, de manera que el poder, la riqueza no se acumulen tan solo en una sola persona. El Estado debe cumplir, como otro principio que se promueve en esta propuesta, el Estado debe cumplir un rol de promotor del bien común, es decir, corresponde al Estado defender y promover el bien común de la sociedad civil, de los ciudadanos y de las instituciones intermediarias. Para que exista el bien común es necesario que haya paz social. Voy a repetir esto: para que exista el bien común es necesario que haya paz social, pero también debemos decir que esta paz social no se produce sin un contexto de justicia social, sin una justicia distributiva. En tanto se puede retribuir a cada uno según su aporte a la sociedad, pero también de acuerdo a sus necesidades. De lo contrario, se genera violencia que proviene también de un sistema estructural que guarda relación o que forma parte, del que forma parte también el sistema actual de pensiones, sistema violento desde donde se mire para principalmente nuestros adultos mayores. Por otra parte, un último principio que se propone con un modelo que se fundamenta en los principios cristianos, pero también en una ética que favorece la vida, se pretende un modelo en donde exista mayor participación de los ciudadanos con más información y más formación. Existe un gran desconocimiento de muchos chilenos y chilenas sobre el sistema de pensiones y su funcionamiento. Se vuelve imperioso que los ciudadanos tomen un rol activo en relación a sus pensiones. La participación activa en la vida pública es un supremo acto de libertad. Es hacerse responsable de sí mismo, pero también de los otros. Es no solo reafirmar los propios derechos, sino acentuar los deberes que tenemos cada uno de nosotros frente a nuestro prójimo. Por lo tanto, en medio de esta discusión que se ha dado y que deja en evidencia un sistema injusto, un sistema que no tiene la mirada en las personas, un sistema que ha ido enriqueciendo a un solo sector, puesto que generalmente son las pérdidas las que se traspasan a los afiliados. Nosotros también debemos levantar la voz y proponer un sistema más justo, un sistema más equitativo, un sistema ético que busque favorecer la calidad de vida principalmente a nuestros adultos mayores. Eso también debe ser una reflexión cristiana. Eso también debe ser una mirada que nosotros debemos tener, los hijos del Señor, o aquellos quienes profesamos la fe, formamos parte de la iglesia. Vamos a escuchar un tema musical titulado La Iglesia de Juan Pablo, y quien lo interpreta es Santiago Benavides. La iglesia de Juan Pablo queda en el centro de la ciudad
El templo son 2 andenes y una banca de parque. Es el altar, un par de ujieres sin dientes chupan pegante al entrar. Y el grupo de alabanza ni una maraca sabe tocar. La iglesia de Juan Pablo podría escandalizar. De toda la membresía, tan solo él llega en sobriedad. Los ve y apenas suspira y sigue hablando de Dios. Les lleva pan y canciones y ellos le dicen pastor. La iglesia de Juan Pablo hace 2 años que comenzó. 6 días a la semana tienen ayuno porque tocó. Y él sabe que lo que hace pelea con la razón. Por eso a veces la ignora y mira solo al Señor. La iglesia de Juan Pablo podría escandalizar. Y eso que aún no te digo, que si te descuidas te pueden robar. Y así te suene alocado, Juan Pablo vive feliz, llevando el amor de Cristo a los indigentes de Medellín. De Medellín. Uno de los valores que se ha desarrollado y practicado en este tiempo es la caridad, asociada a la entrega de limosnas, término que suena un tanto despectivo toda vez que se ha desvirtuado tanto en su uso como en su práctica, poniendo en una posición de superioridad a quien la practica, tanto a nivel social o a nivel económico, como también a nivel moral, olvidando el significado profundo de este término de el dar limosna. Para el hombre y la mujer bíblico, la limosna tenía un contenido profundo que hoy se nos escapa. La limosna, se designa en hebreo al término sedaká, que significa justicia. Entonces, podríamos decir que hacer o dar limosna equivale a hacer justicia en nombre de Dios a quienes los hombres no han sido capaces de hacer. Entonces, el concepto, el principio fundamental y profundo de la limosna tiene que ver con la justicia. Nuestro amor a los necesitados no se puede reducir a un ámbito o a una acción asistencial solamente, aunque ésta sea totalmente imprescindible ante situaciones que no admiten demora como la que vivimos hoy. Pero además el concepto asociado a la justicia nos invita a mirar la necesidad desde el punto de vista de la injusticia y desde ahí movilizarnos no solo para suplir la necesidad particular y específica, sino desde la necesidad transformar la sociedad. Ante las injusticias concretas de nuestra sociedad, un cristiano no puede pretender neutralidad ingenua, o no sé si tan ingenua, a veces hasta utilitaria, diría yo, argumentando no querer meterse en política. Déjeme decirle que de una u otra forma
en nuestras actuaciones o con nuestra pasividad, todos hacemos política, de manera individual o ya sea a través de las instituciones a las que pertenecemos, incluso la iglesia. Por eso no se trata de decidir si hacemos o no política, sino de plantearnos a favor de quién haremos política. Un creyente que escucha las palabras de Jesús, el mensaje de Jesús, las enseñanzas de Jesús, siga el partido que siga, solo puede ser un tipo de política, la que favorezca a los necesitados, abandonados, excluidos, discriminados. Y si esa política partidista o si en ese partido político no se practica aquella política que se desprende de las palabras de Jesús, entonces debe preguntarse qué hace ahí en ese partido político. Uno de los 3 pilares de la religiosidad judía era la limosna, la oración y el ayuno. Y Jesús no las ataca ni las transgrede, pero sí, principalmente en el Sermón del Monte, sugiere una forma diferente de practicarla, o centrado el principio que Él nos enseña, tal vez debe ser analizado o analizar, mejor dicho, nuestras prácticas a la luz de esos principios. Jesús enseña que el fin no debería ser el aplauso de los demás ni el reconocimiento como o hacia nosotros como una persona virtuosa, generosa, o una persona realmente religiosa, santa, devota, entre otras cosas. En el fondo, la acción, ya sea de la oración, del ayuno o de la limosna, centrada más bien en nosotros, de manera personal. Dar limosna para ser aplaudido, diríamos una especie de caridad comercializada, orar para ser elogiado, ayunar para ser exaltado, atenta contra la esencia misma de la fe o de la religión o de aquellos quienes dicen seguir a Jesús. En el secreto del corazón, allá donde Dios ve y nadie más puede ver, allá se cultiva la fe amorosa, la piedad espontánea y la compasión del corazón. Allá donde las luces, las cámaras, los likes tal vez de reconocimiento, allá donde el control social ni el poder religioso no pueden llegar, allí es donde nacen las acciones genuinas de un corazón que teme al Señor. Porque la fe es asunto del corazón, que se expresa con sinceridad en gestos nobles hacia el prójimo, aquel prójimo que está en una condición mucho más vulnerable. Prescinde de los aplausos, no depende de los elogios, ni de las exaltaciones, ni palabras de reconocimiento. Esa fe Dios la ve y esa mirada debiese ser suficiente. Como lo dice el Evangelio de Mateo, cuiden de hacer el bien en público para que la gente los vea. De otro modo, no recibirán recompensa del Padre que está en los cielos. Por eso, cuando socorras al necesitado, no lo pregones con bombos y platillos, como hacen los hipócritas en las sinagogas, les decía Jesús a quienes lo seguían, y en las calles para que la gente los alabe. Les aseguro que esos ya han recibido su recompensa. Cuando socorras a un necesitado, hazlo de modo que ni siquiera tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. Así tu buena obra quedará oculta y tu Padre que ve lo escondido te recompensará. Sin duda que en medio de estas acciones también hay algunas excepciones, aquellos quienes deben publicar, ya sea para promocionar, ya sea para motivar a otros. Lo que estoy diciendo con esto es que la motivación del corazón la conoce el Señor.
el fin último que nosotros perseguimos lo conoce el Señor. Y ahí es donde nosotros debemos hacer la triangulación o la relación, mejor dicho, la relación entre el concepto de caridad, el concepto de limosna y nuestras acciones. Nuestro concepto de caridad y nuestro concepto de limosna debe estar ligado profundamente con el querer hacer justicia. No podemos de ninguna manera, y como lo hemos dicho anteriormente, descuidarnos o pretender vivir en pasividad, vivir en indiferencia frente a las acciones que están generando lo que hoy podemos ver como sistema: injusticia, desigualdad, que hemos repetido un montón de veces, y no es que nosotros sea lo único que queramos mencionar, pero toda vez que la dignidad de las personas esté en juego y todo acto, palabra, discurso, toda motivación que podamos hacer debe propender hacia allá, la búsqueda de la dignidad humana. Dios mismo nos enseña, el hombre y la mujer hechos a imagen, creados, el ser humano en sí, creados a imagen y semejanza de Dios, puesto en el huerto para ser dignificado, en igualdad de condiciones en relación a Dios y en relación con los otros. Ese ser humano es el que promueve la fe cristiana, o debe promover la fe cristiana. Ese ser humano que promueve la fe cristiana y que muchas veces se encuentra no dignificado, sino más bien atropellado, sino más bien menoscabado, perseguido, abusado por sus propios hermanos, ese ser humano debe ser rescatado, debe ser defendido, debe ser el caballito de batalla, por decirlo de alguna forma, de todo aquel que profesa la fe de Jesús. Hoy por hoy muchos o se identifican con las causas que están siendo anunciadas desde mucho tiempo atrás, o en realidad se mantienen pasivos. La pasividad no es la voluntad de Dios. Si bien es cierto, la Biblia dice que nosotros debemos procurar, propender a la paz, eso no significa que nosotros no levantemos la voz ante la injusticia, sino por el contrario, debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque, como dijimos en el bloque anterior, la paz social, aquella paz que anhelamos todos, que procuramos y que buscamos también en el clamor y en el ruego constante al Señor, esa paz solo se consigue cuando se logra la justicia. Entonces tenemos un camino amplio por recorrer, tenemos un desafío enorme por conseguir, por luchar. Sin embargo, debemos comenzar con estos gestos pequeños que son prioritarios, que son necesarios. Dijimos anteriormente que no significa que vamos a dejar de hacer lo que urge, que es ir en ayuda de aquellos que hoy por hoy lo necesitan, a través de una caja de alimentos, a través de promover aquellas ollas comunes que están siendo realizadas en algunas sedes, en algunas iglesias. Todo aquello que busque satisfacer la necesidad urgente, hay que seguir haciéndolo, pero nunca perdiendo de vista de que el valor profundo, la intención que hay detrás de toda obra de caridad, de toda limosna, de todo gesto que nosotros queremos hacer por el otro, lo que busca es también procurar la justicia en medio de la sociedad. La Biblia nos dice constantemente, nos repite: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Si la luz se oculta debajo del almud, si en vez de ponerse en la altura para que alumbre todos los lugares necesarios, si no se pone en ese lugar, entonces
está cumpliendo con su uso, y la luz debe alumbrar en medio de la sociedad oscura, pero oscura más allá de lo que nosotros moralmente consideramos pecado, sino que tiene que ver con valores que propenden a la vida. Donde está la muerte es necesario la luz, donde está la opresión, donde está el agobio, ahí se necesita la luz que usted y yo hemos sido hechos responsables de iluminar. Nosotros somos la sal. La sal, si nos sazona, nos sirve, se vuelve insípida, se echará afuera para que sea pisoteada. Por lo tanto, la responsabilidad. Jesús nos habla de una responsabilidad. Jesús nos desafía a ser más responsables con lo que Él nos ha entregado en nuestras manos, como hijos e hijas del Señor. En medio de la situación que hoy vivimos, cuando surgen distintas voces, cuando esta pandemia tiene distintas áreas de las cuales se debe hacerse responsable, en medio de esa situación, nuestro mensaje esperanzador debe ser también un mensaje concreto, que alimente la espiritualidad de las personas, pero que también se preocupe de la integralidad de aquel ser humano, que no solo es espíritu, sino que está compuesto también por necesidades físicas, y que esas necesidades físicas también deben ser suplidas hoy más que nunca en medio de la situación de pandemia. Vamos a escuchar el siguiente tema musical para luego volver y continuar reflexionando, meditando en la voluntad del Señor. Buscadme y viviréis, en la voz de Marcos Vidal. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar.
voz aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. Contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí? ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, oh, yo abriría de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño, buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. Durante el transcurso del programa hemos ido
reflexionando en torno a todo lo que tiene que ver con las decisiones y acciones que se van desprendiendo también de la pandemia. Esta pandemia que ha venido a condicionar nuestra forma de vivir, pero también nos ha ayudado a ir observando y analizando las características también de nuestra sociedad. Y como aquellos quienes profesamos la fe también formamos parte de esta sociedad, nosotros tenemos que también ir asumiendo una postura, ya sea en nuestras decisiones, ya sea en nuestras acciones, pero también en nuestros discursos frente a lo que vivimos en el día a día, y que también, así como la pandemia ha afectado a muchas personas, nosotros quienes profesamos la fe tampoco estamos exentos a ello. Pero también eso implica que nosotros debemos asumir ciertos compromisos, ciertas responsabilidades que se van a desprender del amor como principio fundamental, que van a medir las acciones de nuestras vidas. Digo esto porque nunca debemos perder de vista que nosotros también formamos parte de la sociedad. Por lo tanto, cualquier decisión, como lo hemos repetido durante el transcurso de nuestro programa, cualquier decisión a nivel político, a nivel social, a nosotros también nos repercute, pero también nosotros tenemos que tener una posición frente a cada una de esas acciones y decisiones, puesto que somos llamados a establecer el reino de los cielos aquí entre nosotros, así como lo hizo Jesús. Por lo tanto, nosotros nunca debemos perder de vista el actuar de Jesús, cómo Él lo hacía, cómo Él se comportaba, cómo Él actuaba hacia su semejante, hacia el desvalido, hacia el pobre, hacia la viuda, hacia el enfermo que era discriminado, hacia el extranjero que era mal mirado, hacia todos aquellos quienes de alguna manera estaban en la periferia de la sociedad. Es el mismo ejemplo que van a seguir también los primeros cristianos. El apóstol Pablo tiene hay un mensaje muy bonito, un discurso muy bonito del apóstol Pablo en el libro, en la carta de los Corintios, en el capítulo 13. Algunos lo traducen como el amor, otros como la caridad. Voy a leer la versión desde la caridad. La caridad, dice, es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, la caridad no es jactanciosa, la caridad no se engríe, es decorosa, no busca el interés propio. Fíjese, es decir, algo alejada pareciese de la concepción mostrada últimamente por algunos sectores cristianos, pero también por sectores no cristianos, que pretenden hacer valer la acción social instrumentalizándola para el beneficio propio, para validarse socialmente, y que estos actos, entre comillas, generosos, le den réditos sociales, le permitan figurar, le permitan tener protagonismo, como lo veíamos en el espacio anterior, donde hablábamos de este llamado que hace Jesús a que la intención, lo que iba a primar va a ser la intención del corazón. Pero en este pasaje que leemos de Pablo, además añade lo siguiente, y que a mí me llama poderosamente la atención, y que dice que la caridad no se alegra de la injusticia. Voy a repetirlo: la caridad no se alegra de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Es decir, que la caridad debe buscar, o mejor dicho, la búsqueda de justicia y de la caridad deben ir unidas, no puede ir
aparte, separada, la caridad de la justicia, como lo hemos dicho cuando asociamos el término de limosna con la justicia, que tiene su sentido profundo en la justicia. Entonces, la búsqueda de la justicia y de la caridad deben ir unidas. Podemos caer fácilmente en la manipulación de los poderes si es que éstas no van unidas en los poderes económicos, en los poderes políticos y, por qué no decirlo, en los poderes también religiosos, si es que no utilizamos o no van de la mano la justicia y la caridad, y que por el contrario la vamos a utilizar para justificar este sistema que finalmente está apoyándose en la caridad de las personas. También hay que decirlo, hoy por hoy lo que se busca es que sean las personas comunes y corrientes las que se hagan cargo, y aquí en este caso tenemos responsabilidades compartidas. Si bien el Señor constantemente nos hace un llamado a ser generosos, pero también aquí hay responsabilidades de los entes gubernamentales que han asumido también esa responsabilidad. La verdad debe ser denunciada y no escondida tras buenas palabras y superficialidades que nos hagan sentir bien. Se puede desprender entonces del discurso de Pablo. Podríamos utilizar la coyuntura para mostrar los buenos cristianos que somos y la capacidad que tenemos de ayudar a la gente más necesitada con pocos recursos y sin duda que siempre lo ha hecho así la Iglesia, pero mucha determinación. Y no está mal hacerlo, todo lo contrario, pero si no nos atrevemos además a denunciar con la misma determinación, aquella determinación que movemos cielo, mar y tierra, como dice el dicho, para ayudar a nosotros, si no tenemos la misma determinación también para levantar la voz y colaborar para combatir este sistema, esta política económica inhumana con la que nos están dirigiendo, nuestra caridad, más que ayudar a paliar la situación terrible por la cual atravesamos, puede estar en el fondo colaborando para que este sistema, esta forma, esta economía se mantenga. Por eso no debemos anunciar constantemente, y por eso es que lo anunciamos también constantemente, de manera tal de que no nos olvidemos del fondo de la situación, de por qué estamos en esta situación. Tal vez no la responsabilidad directa de la pandemia, sino del fondo, detrás de todo esto, cómo las medidas tardan, cómo las medidas muchas veces guardan relación más bien con los poderes económicos, con salvaguardar sus intereses, y no pensado finalmente en la vida de las personas, que es lo que nosotros constantemente estamos anunciando y denunciando. Lo que desde un punto de vista humano y cristiano debe exigirse es una sociedad donde todos tengamos las mismas posibilidades, y para ellos quienes parten de una situación de desventaja deben ser ayudados de todas formas, deben ser defendidos de todas maneras. El gobierno, cualquier gobierno sea este, debería tener como principal fin la cohesión social y la protección de todos sus ciudadanos. Esto nunca debe olvidarse. No se puede delegar la responsabilidad a los ciudadanos. Obviamente esta situación es propicia para demostrar qué tan cristiano o qué tan profundos son aquellos principios cristianos en nosotros, pero también nuestras autoridades no deben delegar ni olvidar que es su responsabilidad. Sin duda es una situación excepcional, la que no esperábamos, pero nuestras autoridades no pueden decir que no estaban preparados para esto. Ellos han sido elegidos para liderarnos en situaciones normales, pero también deben ser capaces de enfrentar aquellas que no son tan normales, porque si no lo hacen ellos, quienes nos lideran, entonces
¿Quién, cuando un líder político se postula y asume un cargo que es elegido por la mayoría de las personas quienes votan, deben también comportarse y actuar a la altura y de acorde a la responsabilidad encomendada? Por lo tanto, no debemos perder de vista eso. La caridad, fíjese, también puede ser falsa, como lo vimos en el relato donde Jesús lo confrontaba. La caridad puede ser falsa, que lo duda. En algunos casos puede convertirse en un negocio lucrativo, y ahí no vamos a entrar en muchos detalles porque muchos han lucrado años con la caridad, con la generosidad y finalmente delegándole la responsabilidad a la sociedad. Puede utilizarse, puede convertirse en un negocio lucrativo o en una forma de promocionar la imagen propia o la de una empresa en particular, sobre todo en tiempo de campaña. Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí. El cuidado también, la invitación es a nuestros líderes políticos, comunales, regionales o a nivel nacional, que por favor, hoy por hoy, todos aquellos empeños, todas aquellas ayudas que ellos están haciendo por la necesidad, que su fin sea genuino, legítimo. Nosotros, todo acto que vemos y observamos de generosidad y de caridad, creemos en que se está haciendo con genuinidad, con interés de la preocupación de la gente. No queremos encontrarnos con sorpresa más adelante y descubrir que la intención era otra. Dios no lo quiere así, puesto que la gente hoy por hoy necesita del apoyo de todos los sectores, pero también de acciones y decisiones de nuestros gobernantes de manera más concreta, efectiva y de acuerdo y de acorde a la necesidad de las personas. Ya hemos leído: guardaos de hacer el bien en público solo para que la gente os vea. De otro modo, no recibiréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús en su época ya advertía acerca de los riesgos de la falsa caridad, sobre todo el de hacer el bien como una forma de buscar el aplauso público y la promoción de una falsa imagen de bondad. Los seres humanos queremos ser buenos, también queremos aparentar serlo. Hoy Jesús nos llama la atención sobre este riesgo. Él sabe que nuestra generosidad merece una recompensa, pero nos recuerda que lo mejor viene de parte de Él. Las otras cosas, las de la tierra, no son más que eso, máscaras vistosas, relucientes, pero falsas, que solo sirven para ocultar nuestra demacrada realidad espiritual. Consciente de su condición espiritual, el pueblo se pregunta, como el versículo lo decía cuando iniciábamos: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, del fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Decía el profeta Jeremías, o interpretaba la voz del pueblo. A lo mismo responde: las opciones que busca el pueblo para acercarse y adorar a Dios son verdaderamente admirables, pero carentes de temor, amor y gratitud a Dios. Por ello, el profeta le reprocha su falsedad e hipocresía al decirle: oh hombres, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Esta última invitación es la misma que nos hace el Señor a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Sentir lo que ocurre en nuestra comunidad es el primer paso para la reflexión social y espiritual sobre la contingencia. El segundo paso es tomar acción y así juntos caminaremos creando vida en abundancia. Les invitamos a escuchar Pasos Pedregosos, conducido por Mauricio Silva Gutiérrez, educador social y bachiller en teología, para reflexionar sobre la contingencia social, cultural
y espiritual de Curanilahue, a través de Radio Misterio 99.3 de la frecuencia modulada.